Hola, ¿cómo están? Hoy es viernes. Para variar es viernes. O sea, no puedo variar, sino ahorita les platico, ¿verdad? ¿Qué hago, doctor? Dejen pausa el video. Pues fíjense que hoy les quería grabar un video aquí en el porchecito de mi casa. Porque, bueno, más bien de la casa de mi hijo Eduardo Alberto. Porque me gusta mucho se hace un ambiente muy bonito. Se siente más fresquecito. Y aunque todavía tengo algunas macetas, yo quiero, claro, un jardín bonito. Se siente un ambiente bonito, se siente un ambiente así muy bonito, fresquecito y quería grabarles ahí un video, pero fíjense que pues mis guías espirituales, ay, déjenme traigo un espejito. Me estaban diciendo que tenía que platicarles algo, o sea que tengo que platicarles algo. Nada más que me quiero arreglar un poquito porque sí, fíjense, me decían, como les digo, mis guías espirituales, que les tenía que hacer este video ahorita y en este momento precisamente, y que ya después podría hacer el video ahí donde lo quería hacer y platicarles. Miren, ahora me lavé el pelo con el champú que me compró mi hijo. Este champú, hagan de cuenta que es el que he estado usando, pero hagan de cuenta que es el que siempre he estado usando es Dreams Long, y el que me compró ahora mi hijo es Dreams Long Liss, que es antifreeze. Dice que es antifreeze y pues, para pelo liso. A mí ya saben que a mí el pelo me gusta
No me gusta chino, pero tampoco me gusta liso, no me gusta liso. Me gusta con una onda así suavecita. Me gusta que no esté ni lacio ni chino, que esté onduladito. Ahorita pues no me lo ondulo porque pues todavía está muy, muy húmedo. Pero al ratito me lo ondulo un poquito. Y pues así siempre me ha gustado el pelo. Me gusta mucho mi pelo onduladito con algo de volumen, de cuerpo. Y pues le decía a mi hijo, sí, mira, si es del que uso, porque eh, pensaba que se había equivocado y le dije, no, mira, si es del que uso, nada más que este es antifreeze para cabello liso, pero está bien, está bien. La cuestión es de que pues yo no me lo dejo liso, a mí me gusta onduladito, onduladito. Pero yo me imagino que como es lisa, a lo mejor humecta un poquito más el pelo, ¿verdad? Bueno, eso no es lo que quería que les dijera. Mis guías, yo nada más se los comenté para hacer un eh, breve, ¿cómo se dice? Y pues nada más para empezar a hacer la plática, ¿verdad? Y para que pues esas personas sepan, ¿verdad? Que pues lo que hacen pues no está bien lo que hacen. Y que pues ya es mucho tiempo, son muchos años en que pues nos han hecho muchísimo daño a mi hijo Eduardo Alberto y a mí. Ay, hoy es viernes y hoy le toca comer a mi hijo pescado, pescado a la mostaza. Al ratito, ahorita, rápido está el pescado a la mostaza con una ensaladita y sopa de arroz. Eso es lo que voy a hacer de comer. Entonces, fíjense que durante la noche, es que no sé cómo decirles lo que mis guías espirituales quieren que les comente, quieren que les platique. Durante la noche me empezaron a molestar y estaba pensando mucho en, ¿cómo se llama? Ese que decía, ahorita se me olvidó, eh, que decía así, mucho amor. ¿Cómo se llama? Walter Mercado. Estuve pensando mucho en Walter Mercado. Durante la madrugada alguien me empezó a molestar, sentí una presión aquí en mi frente y ahí empezaron a decirme Walter Mercado, Walter Mercado. Entonces yo dije, ay, bueno, Walter Mercado, ¿qué? Y luego me dicen que si habría un OnlyFans, un OnlyFans. Con esta figura que tengo ahorita, créanme que pues no, la verdad. Y recordé que en la empresa que estuve trabajando, estoy sintiendo aquí algo. En la empresa que estuve trabajando, donde les platicaba que en una ocasión pues habíamos tenido una emergencia
mi hijo le dolía su oído y me estuvo hablando el celular y no contestaron el teléfono y se enojaron porque el teléfono timbraba y timbraba y era una emergencia. Entonces se dan de cuenta que cuando yo estuve trabajando, después de eso, pues eh, esa persona me acosaba sexualmente. El que en ese entonces era jefe así se le llama a ese puesto, ¿verdad? Era jefe pues de las jefes de ingreso y de las cajeras. Esa fue la persona que no quiso que contestara el teléfono y que se enojó por eso. Entonces esa persona me acosaba sexualmente al grado de hacerme que yo me alejara de esa empresa. Me alejé de esa empresa y pues anduve buscando trabajo. Fue la temporada que fui a trabajar allá a esa maquila, a ese infiernito, a ese infierno. Y de ahí nuevamente me volvieron a hablar para que regresara. Cuando yo regreso a esa empresa ya no estaba esa persona que me acosaba. Entonces, hagan de cuenta que ¿cómo les explico? Regresé ahí y ahí sucedió algo que pues es consecuencia del daño que nos han hecho, ¿verdad? Todo el daño que nos han hecho. Todo eso es consecuencia de eso. Entonces en ese momento yo decidí alejarme nuevamente de esa empresa. Me alejé de ahí nuevamente y pues empecé a trabajar, pues ya saben que yo soy esteticista también. Y eh, volvió para ese entonces yo ya sabía que cada determinado tiempo cambiaban a las personas que estaban en esos puestos de, de jefes, ¿verdad? De jefes de, como de directores y jefes de operación y todo eso. Eso cada determinado tiempo los cambiaba. Yo no lo sabía hasta cuando regresé, ¿verdad? Entonces, como sucede algo consecuencia de todo el daño que nos han hecho, yo me volví a alejar de esa empresa. Me alejé de ahí y pues ya estuve trabajando en estética y así. Cuando pasó un tiempo prudente, o sea, un tiempo en el cual yo más o menos calculaba que ya habían cambiado esas personas, acudí nuevamente y sí, efectivamente, ya no estaban las personas o los que estaban anteriormente, pero estaba una persona que nunca había estado ahí. Pues acudí ahí con él, le solicité empleo, me dijo que sí, pero que nada más había de cajera, que ya de jefe de ingresos ahorita, en ese momento no había vacante. No sé si fue mi error hacer eso o aceptar eso. No lo considero como un error porque
Los ascensos que yo obtuve en esa empresa fueron por mi trabajo, por el buen desempeño de mi trabajo. Porque la mayoría de las cajeras, cada fin de semana que había un baile, se iban al baile. Y a las que quedábamos, nos daban las dos casetas. Y ahí andamos de una caseta a otra. ¿Y qué creen? ¿Por qué creen que ahí tenían que pagarnos más? Porque no nada más estábamos haciendo el trabajo de nosotras, sino estábamos haciendo el trabajo de las muchachas que se habían ido a un baile. La mayoría era de rancho. Entonces, ellos tenían que pagarnos ese sueldo también a nosotras, o a mí, porque casi siempre era a la que le daban 2 casetas. Y ella andaba de una caseta a otra. Entonces, eso apenas hasta hoy lo estoy, pues me estoy percatando, ¿verdad? Que eso nunca me pagaron eso. Ese trabajo extra que me hacían hacer. ¿Ven cómo esa gente malvada se aprovecha de las personas? Bueno, entonces yo le comenté que sí, que pues que se aceptaba, pues yo ya había estado en ese puesto, había ascendido a un puesto de jefe de ingresos por el buen desempeño de mi trabajo, e incluso estaba ¿cómo les diré? En la mmm, o con la idea de poder ser jefe de operación. Cuando sucedió algo, consecuencia de lo que nos han hecho, y yo me alejé de ahí. Entonces, pues yo acepté estar nuevamente así como cajera, y yo pues desempeñé muy bien mi trabajo, como siempre, lo mejor posible. Entonces, aquí la cuestión es de que esa persona lo que quería era perjudicarme. Eso era lo que quería. Cuando él ve que pues que desempeño bien mi trabajo, que ¿cómo les diré? Que pues no sé, algunas cosas que a lo mejor ya habían inventado de mi hijo o de mí, no eran ciertas, ¿verdad? Me propone matrimonio, pero al modo de esa gente. Envía al contador, que también era personal que ya no, era personal que no había estado antes ahí, porque antes los cambiaban, pero cada determinado tiempo sabíamos que iba a regresar tal o cual persona. Pero ellos nunca habían estado ahí. Entonces, hagan de cuenta que cuando cuando él ve que todo lo que habían dicho de nosotros, de mi hijo y de mí, pues eran mentiras, y
como les digo, me mandé a decir con el contador que si me quiero casar con él, pero a la forma que ellos hacen es. Entonces, como yo no hago esas cosas, yo sé que mucha gente sí hace esas cosas, yo no. Pues yo le dije al contador, dígale que venga él personalmente y me lo pida, de manera verbal. Pasó una semana y volvió a ir el contador porque una oficina estaba acá y la oficina donde yo estaba de este lado, estaba arriba. Y luego me dice nuevamente me dice que para él significaba mucho dinero, que con él podía tener mucho dinero, que nuevamente me proponía matrimonio. Y yo le volví a decir, dígale que venga aquí personalmente y me lo diga verbalmente. Después de eso, empezó a hostigarme muchísimo, a tal grado de causarme una depresión, de hacerme llorar, causarme una depresión. Y aún así yo hacía mi trabajo. Muchas personas me vieron llorar en caseta, pero yo estaba haciendo mi trabajo. Entonces, empieza a proponerme algunas fotografías en Playboy. A lo cual pues yo nunca le hice caso. Pues fue más su coraje. Y empezó a acosarnos, a mi hijo y a mí. Entonces lo que hizo fue traer de la caseta de Cuacame a una muchachita que andaba con una persona a la cual yo había tenido una relación y que esa relación ya había sido, o sea, fue algo que por lo que yo me alejé de ahí. Entonces trajo de allá, de esa caseta a donde yo estaba, esa muchachita, y la utilizó para molestarme. Esta muchachita empezó también a molestarme y con la amiga que tenía ahí, eh, pues su propósito era que yo me fuera de ahí. Entonces, eso fue lo que ocurrió. La amiga de esa muchachita fue la que cometió un error y me lo quiso adjudicar a mí. En ese momento no pudo ella justificarse ante mí del error que había cometido ella.
y, y me quería hacer firmar un vale por el monto de un peaje. Y yo no le firmé. No le firmé y esa fue la cuestión por la que esa persona me corrió de ahí. Fue un despido injustificado. La cuestión es de que esa persona, luego la vi que estaba en casa de mi mamá, en la recámara de mi hermano Arnulfo. Y todo lo que mi hijo quería se lo daba a Arnulfo. Entonces ahora estoy bien segura que él fue el que provocó la fractura de mi diente, porque en ese momento se empezó a meter ese partido político y le empezaron a meter a la licenciada Tarín, a la que ese partido político compró para que no me ayudara y no permitiera que ese partido político se apropiara de un local de mi mamá a base de mentiras y engaños. Entonces, él provocó la fractura de mi diente, esa persona, porque esa mujer, pues sí tenía buen cuerpo, no era muy bonita, pero tenía unos dientes así, de esos dientes así de todos chuecos y feos, pero feos, o sea, feos, feos, feos. Entonces, él fue el que hizo eso, provocó eso. A mí no me quisieron hacer lo que yo quería que me hicieran en mis dientes para poder hacerle eso a la tarea. Estoy bien segura que así fue. Entonces, pues a eso le enseñan a la gente, a utilizar a la gente. Y luego quieren hacer pensar que mi hijo me está haciendo eso. Cuando en realidad son esas personas. Omar. Y esas personas que son así. No se sabe cuál es peor. Cuál es peor que otro. La verdad. Con esto les compruebo que efectivamente nos han utilizado a mi hijo y a mí para ayudar a gente que ha delinquido y que no puede hacer algo bueno. Y necesita gente como nosotros para poder hacer algo bueno.
Y en realidad no es eso lo que mis guías espirituales quería que yo dijera. Pero esas personas están influyendo en mí para estarse, ¿cómo les diré? Peleando entre una energía y así. Porque les digo, no se sabe cuál es peor, si uno o otro. Porque mi hijo y yo, bueno, yo sé que alguna parte de mi familia sí nos ha hecho mucho daño. Y mi hijo piensa que, pues que es la familia materna la que nos ha hecho mucho daño. Pero en realidad no. O sea, sí nos ha hecho daño, pero no creo que al grado del daño que nos ha hecho el papá de mí. Esto es lo que querían mis guías espirituales que les platicara. Pero esas personas querían que, que quemara primero a esa persona. Pero es que les digo, no hay ni aquí el libro, no sabe uno quién es peor que otro. Yo les comenté que la persona el noviecillo de menos de un mes, que se había ido a Veracruz, ¿verdad? Que me estuvo ruegue y ruegue, que aun cuando ya se había casado, me rogaba como si me pudiera engañar. Y cuando le dije, pero pues tú ya estás casado, ¿por qué me estás rogando? Me dijo, me divorcio, que no sé qué, yo no, y no. Pues se fue a Veracruz. Yo les platiqué en el video, un video que quería yo privatizar. Y sí, lo grabé, lo subí, lo privaticé, pero dije no lo voy a publicar. Y lo publiqué. Ahí les platico de un episodio de magia negra, donde entrevistan a un brujo de Catemaco. No sé si se dice Tatemaco o Catemaco, que supuestamente es el brujo mayor, que es el brujo que tiene más fuerza de todos los brujos. Entonces, en ese episodio veo yo algunos elementos pues que me hacen ver algunas cosas, ¿verdad? Ese brujo, para empezar, habla así muy pausado. Y es una persona que se ve que es muy tranquila, pero bueno. Y que esa persona tuvo cáncer. Que hizo una ofrenda de una Santa Muerte de 2,5 metros. Y que se alivió, supuestamente. Pero que él anteriormente había hecho muchísimo daño. Había matado a mucha gente con magia. Que incluso había un hombre que había acudido a él para obtener poder y controlar a la gente y saber estar ¿cómo les diré?
hacer lo que hace el papá de mí. Entonces, cuando viene ese exnoviecillo, hace algunos años, que me dice, hace 8 años que te ando buscando, que no sé qué, físicamente estaba transformado y muy parecido en la actualidad al papá de mí. Cuando él era un flaquitillo, él era flaco, 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 se le veían nada más los huesos. Cuando lo vi le dije, ay, qué gordo estás. Pero lo veía yo y hagan de cuenta que, o sea, lo veía de verlo, no de tener citas con él, sino que había algo que decía, o sea, está horrible. Lo horrible no se le quita, lo feo no se le ha quitado. Pero físicamente muy gordo en la actualidad. No sé si ya adelgazó o no, no sé por qué hacen esas brujerías, pero la vez que vino aquí a rogarme hace ya algunos años, así estaba, gordo, y con el pelo así como lo usaba él. Y cuando vino el papá de mi hijo a rogarme hace algunos años, antes que yo fuera a hablar con el padre Julio para ver si nos podíamos casar por la iglesia, yo todavía bien ingenua, yo sentí una vibra que hasta los vellitos se me hicieron así cuando se me acercó. Se me acercó para abrazarme y, y hagan de cuenta que sentí que se me erizó todos los vellos de mi cuerpo. Y el pelo, como una semana, estuvo un tiempo como, como que se me encrespó. En ese entonces yo pues estábamos yendo allá a ese lugar donde nos habían invitado a ir a comer. Y digo yo, si no hubiese estado comulgando, si no hubiese estado cerca del Santísimo, a lo mejor me hubiera afectado de alguna manera esa energía, porque era una energía muy densa y muy malévola, así lo sentí yo cuando él se me acercó. Pero en ese momento, pues yo estaba muy, ¿cómo les diré? Saben que a mí siempre me ha gustado estar un rato en el Santísimo, siempre. Así es que cuando yo iba ahí, estaba un ratito en el Santísimo y comulgaba. Entonces, mi hijo cree erróneamente que los que le hemos hecho daño han sido la familia
o sea, mi familia, o sea, sí, sí, porque son unos cabrones, sí lo son, y sí nos han hecho daño, pero no de esa forma. Eduardo Vaquera, ¿crees que yo voy a perdonar eso? ¿Para qué insistes en volver conmigo? ¿Tú crees que yo voy a perdonar eso que nos has hecho? No nada más esas mujeres nos han hecho tanta brujería. Tú fuiste capaz de hacer algo peor que la brujería en sí. Y no sé qué tenga que ver con esto, Carmen, porque casualmente Carmen invita a mi hijo a un desfile de Halloween, de brujos y de brujas. Y yo sé que Carmen, o no sé si tú hayas estado con Carmen, me imagino que sí. ¿Tú crees que yo te voy a perdonar eso? Todo ese daño que nos has hecho. Voy a perdonar a las personas que piensan que soy de su propiedad. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes qué harían? ¿Ustedes serían capaces de hacer algo como lo que hizo el papá de mi hijo? ¿Ustedes le dirían o qué opinan de decirle a mi hijo que quien nos ha hecho tantos daños ha sido su papá? Que en realidad ha sido él y esas personas. Las personas que se relacionaron con él y que son unas personas indeseables. ¿Qué opinan? Porque yo sé que si le digo a mi hijo esas personas que ahorita al iniciar yo mi video no querían que les hablara de esto, de lo que mis guías espirituales me dijeron que les platicara. Querían primero uh, que hablara de la situación que había ocurrido acá, para que no hablara de lo que habían hecho acá. ¿Qué harían? Porque como les digo, si yo le empiezo a decir a mi hijo, no van a permitir. Van a hacer que mi hijo se enoje, que no me escuche. ¿Qué harían ustedes? Gente bonita, aconséjenme, ¿qué hago? Pongo
O no pongo, sino que dejo que el espíritu de amor y de verdad le haga saber eso a mi hijo. Pero yo sé que esa gente me lo va a querer confundir. ¿Cómo puedo hacerle ver a mi hijo que en realidad quien nos ha hecho tanto daño y todo esto ha sido consecuencia de eso? ¿Qué ha sido su padre? Que lo ha rodeado, en lo que lo ha, como que todo eso es consecuencia de que se nos acerquen personas hipócritas que están alabando y rezando a Dios y por la noche haciéndonos brujerías. Y sabes esa persona, sabes a quién me refiero. Esa persona que por había algo que yo decía no me agrada. En fin, que estén bien. Hasta luego. Denle like a mis videos, compartan mis videos y suscríbanse a mi canal. Y comenten qué es lo que ustedes harían. Gracias. O qué es lo que yo tengo o tenemos que hacer. Mi hijo. Hasta luego.